El paraíso. Como cada quien lo entienda, es un estado ideal de las cosas. Volver a él es un camino de autoconocimiento y aprendizaje, porque estar mejor siempre es posible, fuera del paraíso. Nos acompaña hoy, en entrevista internacional Costa Rica-Brasil, Ernesto Anzalone. Nuestro invitado del día de hoy es psicoanalista de origen uruguayo y residente en Brasil, miembro del grupo Lacaniano Montevideo. Licenciado en Psicología por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, graduado en el año 2002. En el año 2012, obtuvo una maestría y en el año 2015 un doctorado en Psicología. Ernesto tiene estudios psicoanalíticos por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Y además, es coordinador del programa Transmisión Lacaniana del Laboratorio SILAX de la Universidad Federal de Minas Gerais. Quizás usted ha notado que ha existido una violencia específicamente en contra de las mujeres, pero también hemos experimentado una violencia en términos generales. Hoy estamos en esta conexión internacional desde San José, Costa Rica, hacia Belo Horizonte, Brasil. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy en esta entrevista internacional. Yo soy Catherine Garbo y gracias a todos quienes están escuchando este programa Fuera del Paraíso desde la Universidad de Costa Rica. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, Catherine. Es un verdadero gusto estar hablando con ustedes. Sí, de alguna manera lo que veníamos constatando es que lo que antes se pasaba por una cierta agresividad, ahora se constituía como un acto. Algunos indicadores llaman la atención como triplicar la tasa de feminicidios que ocurrió acá en Brasil durante los últimos 2 años. Lo que nos empezó a hablar de que había algo que ya había perdido la capacidad de pasar por la palabra y que de alguna forma había ido para el acto. El psicoanálisis, y en especial lo que decías, la teoría lacaniana, que es la teoría construida por Jacques Lacan, un psicoanalista francés, da una importancia, da una relevancia muy importante a la palabra, como aquello por lo cual las personas pueden tratarse y pueden de alguna forma resolver algunos conflictos internos. Desde las teorías lacanianas y sus conocimientos en psicoanálisis, ¿cómo diferencian ustedes la violencia de la agresividad? Bueno, me parece que justamente esa es una diferencia muy importante. Existe una tendencia agresiva que es natural en todos los seres humanos y todos los animales también, que tiene que ver con defender un cierto posicionamiento en relación a la propia vida. Y eso se diferencia de lo que sería la violencia. Sigmund Freud decía de que la civilización humana se construyó cuando el primer sujeto, en lugar de matar al otro, lo insultó. Empezó a hacerlo pasar por la palabra. La agresividad forma parte de una forma de cada uno separarse del otro. Y es forma parte de la constitución del yo. La violencia tiene que ver cuando se escapa ya de esa dimensión simbólica y se pasa para el acto. Cuando algo ya no puede ser tramitado, pasado por las palabras. Y eso es una distinción importante porque a veces tendemos a creer de que todo lo que pasa puede ser violencia. Y me parece que es importante percibir que es necesario a veces un poco de agresividad. En ese sentido, lo que podemos ver clínicamente es que hay sujetos, hay personas que no tienen ningún tipo de agresividad ante el otro y se vuelven muy pasivos. Entonces, la agresividad forma parte de la constitución de esos sujetos y que es necesario que exista un poco, por lo menos para poder posicionarse ante los otros. La creciente violencia tiene que ver también con una cierta degradación de la orden que nosotros llamamos de la orden simbólica, que tiene que ver con las palabras.
que tiene que ver con la dificultad de las personas actualmente de pasar las cosas por las palabras, por el diálogo. Importante esta distinción y justo la investigación que ustedes están haciendo tiene que ver con el odio a las mujeres. Y aquí me gustaría preguntarle qué diferencia hay entre el odio a las mujeres y otros tipos de odios. ¿Y qué dice la investigación científica desde su conocimiento sobre este tema de el odio hacia las mujeres? Y si puede usted diferenciar, porque no es lo mismo el odio a la mujer que el odio a lo femenino. Bueno, ahí estaremos entrando en la cuestión del odio, que es diferente de la agresividad y la violencia. Freud colocaba como que el odio justamente forma parte de la constitución del adentro y del afuera, en que ese incipiente yo separa y aleja lo que sería insoportable para él colocándolo afuera. Y que ese odio sería incluso anterior al amor en nuestra constitución, en nuestra infancia, y que eso tiene sus consecuencias. Además de que hay una relación intrínseca entre el amor y el odio. Desde la perspectiva del psicoanálisis podemos separar lo que sería la feminilidad de lo que vamos a llamar lo femenino en sí. Puede parecer similar, pero lo que tenemos por un lado que llamamos feminidad es una construcción social. A lo largo de la historia hubo diferentes construcciones sociales de lo que debería ser el rol femenino. Cómo debería ser una mujer, qué elecciones puede tener, qué elecciones no puede tener, y que eso fue cambiando en los últimos años. Las mujeres empezaron a adquirir un otro protagonismo, empezaron a encontrarse en lugares de poder, empezaron a participar del gobierno. Inicialmente es interesante pensar que hace muy poco que las mujeres pueden votar y que eso generó movimientos en la sociedad. Lo que llamamos en psicoanálisis como femenino, que como digo es diferente de lo que se construye socialmente como la feminidad, tiene que ver con algo de que se aleja de lo que podríamos llamar los semblantes sociales. Sigmund Freud decía que las mujeres, esto se puede escuchar un poco fuerte, eran enemigas de la civilización, pero no porque quisieran destruir una sociedad, sino porque no creían tanto en esos significantes, en esos semblantes que se construyen en lo social. Podemos pensar en el sentido de que lo que encontramos como femenino es algo que va más allá de la lógica que se intenta construir en lo social de la racionalidad, de que todo tiene una función y todo tiene una utilidad. Lo que nosotros descubrimos generalmente en un tratamiento es que no todo tiene una función y no todo tiene una racionalidad, que existen en nosotros pasiones más fuertes que eso y que aparecen muchas veces y que muchas veces eso gobierna nuestra vida. ¿Qué significa eso? Es de que a veces hacemos elecciones que no pasan por lo racional, sino por esas pasiones, y que después las tentamos encubrir, las tentamos de alguna forma esconder en racionalidad, en explicaciones y en todo eso. Lo que Freud quiere decir con ese punto de las mujeres tiene que ver con que ellas no se dejan engañar tan fácilmente por esas cosas. Y al no dejarse engañar por esas cosas, se constituyen como algo diferente. Nosotros escuchamos siempre en las palabras de los hombres que las mujeres son locas, que nadie las entiende, todo un montón de frases que suenan muy machistas, pero que tocan ese punto de algo de lo insoportable, que es eso que escapa a las explicaciones racionales. Cuando usted mencionaba el tema de la explicación de la diferencia entre la violencia y la agresividad, la distinción entre una mujer y lo femenino o la feminidad, que es una construcción social, justamente como cuando las mujeres empiezan a cuestionar todos los mandatos sociales, desde temas políticos, económicos, religiosos, familiares, sexuales, etcétera, entonces ahí la mujer se ve como esa enemiga de la civilización, como dice usted. Una cosa que me encantaría que le diera a nuestra audiencia, Ernesto, es un ejemplo de qué es eso que usted mencionó,
que sería insoportable para una persona colocándolo afuera. Partiendo que no todas las personas que escuchan este programa son psicólogos o terapeutas. ¿Qué es eso? Tal vez si nos das un ejemplo de aquello que se vuelve insoportable para alguien y que lo coloca allá, en el afuera, en el otro. Es una excelente pregunta, porque me parece que nos habla no solo del odio contra las mujeres, sino contra el odio de todo lo que nos parezca diferente. Freud tiene un concepto, que es una palabra en alemán, que sería unheimlich, que en español fue traducido como lo siniestro, lo ominoso, que nos propone la idea de que lo que nos incomoda del otro, lo que nos genera un rechazo del otro, no se trata del otro. Se trata de algo de nosotros mismos que al verlo en el otro nos resulta insoportable. Principalmente porque es algo de nosotros mismos que es algo que no podemos soportar y asumir de nosotros mismos. Entonces, cuando las mujeres encarnan ese lugar, de aquellas que cuestionan, de aquellas que de alguna forma no se someten a la regla, coloca en cuestión para algunos hombres de por qué ellos deberían someterse a la regla. Una cuestión que puede ser tan insoportable que es preferible callar a esa mujer que intentar responder a esa pregunta. Cuando distingo entre la feminidad, que tiene que ver con esa construcción social de las mujeres, y lo femenino, es también porque lo femenino no está solamente en las mujeres, también está en muchos hombres. Solo que los hombres lo rechazan y prefieren encontrarlo en el otro. En el sentido de lo que podemos pensar como ejemplo, justamente, es como, por ejemplo, algunos hombres que presentan algunos trazos que para otros hombres son como femeninos, son muchas veces rechazados, como si eso pudiera tocarlos de alguna manera. Me parece que es muy interesante pensar siempre aquel al cual odiamos. ¿Por qué lo odiamos? ¿Qué es lo que tiene ese otro que es tan insoportable? Si se trata realmente de algo de él o se trata de algo que habla de mí mismo. ¿Qué más tienen las mujeres o lo femenino que es insoportable para el género masculino? No sería adecuado hablar de que algo es insoportable para el género masculino. Yo creo que hay algo de ese lo femenino que encarna esa diferencia y ese no explicado que es insoportable para algunos sujetos, tanto hombres como mujeres. Porque ese femenino puede ser insoportable inclusive para las mujeres, pero también puede no serlo para todos los hombres. Yo creo que es bueno no generalizar en ese sentido, sino intentar entender qué es lo que incomoda tanto. Encontramos actualmente grupos, principalmente obviamente de hombres, que rechazan los encuentros, se nombran como heterosexuales, y rechazan los encuentros con mujeres. Está un gran grupo que son los llamados incels, que son hombres que se sienten disminuidos, atacados, de alguna forma despreciados por las mujeres y que prefieren alejarse de cualquier posibilidad amorosa o sexual. Tenemos que pensar que hay un cambio en la sociedad actual que no es solamente el rol de las mujeres, también es la construcción de la virilidad de los hombres y cómo esa virilidad está cada día más insegura, lo que hace que el otro que cuestiona, el otro que no acepta, el otro que pregunta por qué, se vuelve un enemigo. Fuera del paraíso, porque estar mejor siempre es posible. Yo voy a insistir con esta pregunta, Ernesto. Me gustaría saber cuál es la especificidad del género femenino, de las mujeres, que genera tanto malestar en los hombres, porque tenemos clarísimo que el odio, el miedo al otro, el rechazo al otro, es un fenómeno humano sumamente complejo y que podemos rechazar a múltiples grupos sociales, a personas por su peso, a personas por su estatura, por el color de su piel, por su raza, por su estatus económico. En el caso de lo femenino, si usted pudiera encontrar más aspectos que puedan fundamentar una especificidad, ¿qué encontraría de más?
Y por supuesto, sin generalizar, estamos hablando de ciertos sectores de hombres, de ciertos sectores de la masculinidad. Sin embargo, la evidencia científica nos está indicando que ese grueso de la población está creciendo muchísimo. Hay una hostilidad hacia las mujeres o hacia lo femenino. Anteriormente yo me refería a una cierta degradación de lo simbólico, del lugar de las palabras en nuestra sociedad, y puedo agregar de que eso fue construyendo no solo un crecimiento de la dimensión que nosotros llamamos yoica, que tiene que ver con lo imaginario, sino también un aumento de una dimensión que podemos pensar de paranoica. ¿Qué sería esa dimensión paranoica? En que el otro, aquel que presenta algo como diferente, se convierte en un enemigo, se convierte en algo que puede dañarme. Lo que aparece para unos ciertos grupos de hombres es que la mujer, en ese lugar de ya no someterse a la ley del patriarcado, a la ley de su lugar de sometimiento que tuvo históricamente durante muchos siglos, lo cuestiona en cuanto hombre, lo pone en entredicho. Y en esa degradación simbólica estamos en un mundo en el cual las palabras tienen cada vez menos lugar y cada vez más crece la dimensión de las imágenes. Todas las redes sociales, las que más crecen, son todas en relación a imagen. Esas mujeres demandan muchas veces palabras a un hombre. No alcanza con aparecer y creerse que él tiene el poder y que él puede hacer todo. Es preciso que pueda decir cosas. Es preciso que pueda usar lo que parece que está en desuso actualmente, que son las palabras. Entonces, muchas veces lo que incomoda también es eso, una demanda de palabras a sujetos que no tienen más palabras. Pero al mismo tiempo, eso es una constatación que puedo hacer clínicamente en mis atendimientos con pacientes, aparece cada vez más hombres viniendo a consultar, que era algo no muy común. Los hombres tenían una rigidez y una dificultad para consultar, y si venían a consultar por problemas que tenían a veces que ver con el trabajo o con no sentir que eran suficientes. Ahora vienen a preguntarse por el amor. Y es muy interesante esa dimensión del amor en nuestra sociedad actual, porque aparece como algo de lo que no puede ser procesado por este mundo capitalista, algo que se escapa y que empieza a construirse como una cierta pregunta también para los hombres. Y me gustaría agregar que la gran cuestión muchas veces para esos hombres es que no saben qué hacer con una mujer. Y ahí encontramos bajas en las tasas de natalidad de varios países e incluso algunas elecciones justamente de evitados encuentros sexuales, que nos habla justamente de esa gran inseguridad que en la contemporaneidad apareció. Muy interesante lo que se está diciendo, todos estos temas que amenazan a algunos hombres, a muchos hombres en esta nueva era, en esta nueva sociedad, sobre todo cuando revisamos los estudios de inteligencias múltiples, el tema de la inteligencia emocional, de cómo a las mujeres se les da mejor conectarse con sus emociones, o por lo menos lo tienen más permitido, lo que no significa de ninguna manera que los hombres no se pueden conectar con sus emociones, no se les permite, cosa que es diferente, y aquí vemos un tipo de castración afectiva. Ahora, el tema de la palabra es interesante porque incluso desde las neurociencias la palabra está controlada por la zona de Broca y las mujeres tienen más desarrollada esa zona, por tanto les es más fácil la palabra. Entonces, ¿cómo resolver este dilema? Capaz que tendríamos que pensar que hay dilemas que no tienen una solución. Lo que como solución general para todos, que funcione para todos y que, sino en el uno al uno, en cada cual, en uno a uno, en la posibilidad de los hombres reencontrarse con la palabra. Unos años atrás teníamos algo que no sé cómo es en Costa Rica, pero era un poco la labia, se decía, la capacidad de un hombre de envolver con palabras a una mujer. Y que en cierta medida estamos en una época de que eso se ha perdido. Los hombres prefieren hacer una construcción, por ejemplo, de un cuerpo siempre rígido, fuerte, musculoso, a tener esa capacidad de la palabra en los días de hoy.
hay algo que se pierde en eso. La palabra no era algo necesariamente solo de mujeres, era algo de una capacidad retórica que los muchos sujetos tenían. Entonces me parece que es interesante pensar que eso que dice de la cuestión de los afectos, de cómo pasar de los afectos a la palabra, cómo intentar atar algo de los afectos a las palabras, cómo poder decir lo que sentimos. Y cómo socialmente muchos hombres fueron educados para nunca hablar de lo que sienten, para nunca hablar de sus inseguridades, para nunca decir, por ejemplo, que están enamorados. Uno escucha a veces hombres decir que no saben si alguna vez amaron. Eso no implica que no amaron, implica que no lo saben, que ellos no consiguen conectarse con eso que escapa, porque el problema muchas veces es que muchos hombres están tan presos a sus pensamientos que no consiguen sentir, no consiguen que algo aparezca en otro nivel. Definitivamente estos dilemas que antes creíamos sin solución, ahora, después de los 90s, la era de las neurociencias, justamente, y todo lo que fue el replanteamiento del concepto de inteligencia después de los años 80s, sabemos también que podemos modificar el cerebro por plasticidad neurológica. Incluso en sociología tenemos investigaciones de cómo las prácticas sociales también inhiben ciertas funciones del cerebro, como en el caso de los hombres, la afectividad, la palabra. Incluso no podríamos biologizar, ¿no? Decir que los hombres tienen menos desarrollada el área de Broca y entonces tenemos que quedarnos así para toda la vida, que no se puede hacer nada. Porque, no sé, Ernesto, ¿qué le parece a usted? Por un tema de plasticidad neurológica, por un tema de psicoeducación, de que hoy sabemos que el cerebro está cableado por redes, que podemos reentrenar la conducta, ¿qué papel le daría a usted a la educación? Bueno, más allá de toda esa cuestión biologicista, que yo creo que es importante, pero no nos podemos perder creyendo que determina quiénes somos, porque si no entramos en una lógica que a veces puede sacarle la palabra a las personas. Cuando entramos en una lógica demasiado biologicista, parece que la determinación es toda biológica y un sujeto no puede elegir. Yo creo que hay una elección de cada uno. Y me parece interesante que así como tenemos hombres que actualmente están en esa posición inclusive más machista, más agresiva, pero que lleva una violencia mayor contra lo insoportable, encontramos hombres más abiertos a escuchar inclusive ese lado femenino propio. Encontramos hombres que se preguntan, como dije, por el amor. Encontramos hombres que buscan un tratamiento. Entonces me parece que por más que exista un lado biológico, hay un punto en el cual Freud hablaba de unas series complementarias que implica lo que pasó en determinado momento de la infancia, cuando éramos bebés, se junta con algo que pasó en nuestra infancia y después con algo que pasó en nuestra adolescencia y que hace de cada uno de nosotros algo único. La apuesta en eso me parece que es interesante, porque es la apuesta de que todo sujeto puede cambiar. No hay nadie que esté determinado para toda la vida. La educación es fundamental, pero también lo que se transmite como una cierta educación en casa, lo que cada uno transmite a sus hijos. Me parece que eso es muy importante. Y también lo que se transmite como ejemplo. Generalmente niños que están en ambientes mucho más machistas, más cerrados, más con ese punto del silencio, no consiguen expresarse después. Entonces me parece que hay algo ahí en la cual, por más que exista algo de lo que cada uno, hay algo que se construye a partir inclusive del núcleo familiar. Entonces me parece muy importante eso, escuchar la historia de cada uno y pensar justamente de que en cada una de esas historias hay alguien que se construyó a partir de esa historia. Y que me parece que es muy interesante y muy importante pensar lo que cada uno de nosotros puede hacer, y no solo el sistema educativo, sino en una transmisión a los niños y a los adolescentes también a otros que nos rodean, de que es posible algo diferente, de que aquello que considerábamos como natural, por ejemplo de las familias, de lo que era una pareja, o inclusive de lo que se puede esperar
de los hijos, todo ha cambiado con el tiempo. Y que podemos estar abiertos al cambio y podemos aprender de lo nuevo. Definitivamente esa parte de la elección personal es fundamental. Como individuos siempre tenemos la capacidad de elegir. También el tema de la educación, no solamente a nivel familiar, sino a nivel social. Y justo para ilustrar más este tema del odio, usted nos había dicho, Ernesto, en la preentrevista, que cuando odiamos, eso se convierte en una forma de separar lo que soy yo. Y usted hace una palabra que usan muchísimo los psicólogos, ¿no? Esa parte yoica, que la gente que no está en psicología no la entiende, pero vos nos lo vas a explicar para entender qué significa eso de separar lo que soy yo de lo que es el otro. Y por qué eso genera posturas paranoicas. ¿Y qué sería una postura paranoica? Y en ese yo o lo que nosotros creemos que somos nosotros, de repente, ¿qué creen individuos que son porque tienen más dinero que otros? ¿Qué creen individuos que son porque tienen la piel más blanca que otros? ¿Qué creen individuos porque son hombres y no mujeres? ¿Cómo podrías explicarnos esto para el ciudadano y la ciudadana común? ¿Dónde vemos el yo? Cuando nos miramos en el espejo. Justamente el yo se empieza a constituir a partir de un espejo, a partir de que creemos que hay una unidad que está separada de lo de afuera. Jacques Lacan hablaba del estadio, el espejo, un momento en el cual el niño se ve su imagen reflejada y descubre que ese es él, y que eso tiene una función. Pero existe lo que podemos llamar un cierto núcleo paranoico del yo. ¿Por qué? Porque el yo se constituye muchas veces dejando cosas afuera, separando lo que es de adentro de lo que es de afuera. Y lo que es de afuera se empieza a convertir como algo que puede ser invasivo para algunos sujetos. Eso es una cuestión que es muy importante en lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque si nosotros después podemos ver, mucha gente, otra segunda constitución, de que los sujetos se constituyen a partir de sus deseos, de sus elecciones, lo que estamos viendo es un cierto vuelta a ese lado del yo no yo. ¿Qué soy yo y qué es del otro? Y cómo muchas veces el otro pasa a representar para muchos aquello que puede ser un enemigo. El enemigo es una construcción muy imaginaria, ¿no? ¿Qué sería nuestro enemigo en sí? ¿Por qué es nuestro enemigo? ¿Por qué nos incomoda tanto? Esa existencia de ese otro nos saca, que nos quita algo de satisfacción para algunos. Nosotros a lo largo de la vida vamos construyendo, vamos tomando objetos y dándoles un valor. Ese valor es lo que en psicoanálisis llamamos de falicizar. El falo no tiene que ver con el pene, sino con dar un valor a un objeto, algo que se tiene, que se crea. Algunas personas, por ejemplo, falicizan el dinero, el estatus social o el saber, incluso para algunos, el cargo, el título que tienen, a veces universitario. Eso pasa a veces con los médicos, los abogados, que creen que están por encima por tener un determinado título. Pero hay muchos objetos que se pueden falicizar. Y que el gran temor de la contemporaneidad es perder esos objetos. Principalmente porque hay algo que está dejando de funcionar de esa lógica. La lógica actual es una lógica mucho más del consumo que de esos objetos. Y para algunos aparece más claramente ese lado del enemigo. El enemigo es alguien que va a sacar un objeto de valor. Construimos grandes edificios y con grandes muros porque del otro lado, ahí afuera, hay algo que no sabemos muy bien qué es, que nos puede, perjudicar, que nos puede robar algo, que nos puede sacar algo de precioso. Pero no nos preguntamos por qué ese algo es tan precioso para nosotros. Y me parece que esto entra totalmente en lo que decíamos de la lógica de lo femenino, porque la lógica justamente de lo femenino es una lógica que permite cuestionar si eso que creemos tan precioso es realmente tan precioso. Para muchos, por ejemplo, los bienes materiales son más preciosos que hasta que su propia familia, que cosas que no son objetos. Y me parece que es importante ver eso, que es ese otro como enemigo. ¿Qué es lo que nos puede sacar realmente? ¿Por qué ese otro se convierte en un enemigo? ¿Por qué precisamos de alguna forma depreciar al otro? Sea por cuestiones de color de piel, sea por cuestiones del sexo con que nació, sea por elecciones que el otro hizo.
¿Por qué es tan importante depreciarlo? Me parece que lo que está en juego ahí justamente es esa dimensión del yo. Depreciando al otro, trato de sostenerme, trato de que no me deprecien a mí, trato de no ser rebajado y trato fundamentalmente de no ser destituido de ese lugar que yo creo que es algo precioso, que yo creo que tiene un valor. Si el otro elige otras opciones, pone en cuestión, de alguna forma, si lo que yo elegí tiene realmente ese valor. Con este tema de, hablemos las idealizaciones del yo, ¿qué relación tiene con el ejemplo que me diste, Ernesto, en la preentrevista sobre una investigación científica en donde se expusieron a películas pornográficas a hombres? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron los resultados? Habían hombres heterosexuales, homosexuales, hombres homofóbicos. ¿Y cómo podrías analizarlo a la luz de esto que nos estás diciendo el día de hoy? Es un tema interesante porque toca un poco lo que había hablado un poco más temprano sobre el Unheimlich, sobre cómo preferimos localizar en el otro lo que es insoportable en nosotros mismos. Se hizo ese pasar películas pornográficas a hombres homofóbicos y a hombres no homofóbicos. Y apareció un dato llamativo de que había mayor cantidad de hombres que se excitaban sexualmente con películas gays, con películas homosexuales entre hombres, entre los homofóbicos. En ese sentido, también hay otro dato que me parece interesante, que acá en Brasil es de los países que más consume pornografía trans, de transexuales. Y al mismo tiempo es de los países que más mata transexuales. O sea, ahí hay una relación entre esos dos datos. Hay una relación en la cual lo que aparece muchas veces como algo de, inclusive de el deseo sexual, al ser visto como prohibido, como insoportable, es más fácil de localizar como la causa y el problema en el otro. Es más fácil que preguntarse por la propia sexualidad. Freud proponía algo muy fuerte que es decir de que nuestra sexualidad en nuestra infancia, donde partimos, es siempre bisexual. No existe la heterosexualidad como una norma natural que viene de lo instintivo en los seres humanos. Es algo producido y construido también socialmente. Entonces existen tendencias en todo, en toda persona. La cuestión es que existir tendencias, existir algunos deseos, no significa que existe una elección al respecto. Y a veces esa elección es muy sufrida y implica muchas veces un rechazo de eso mismo que hay en sí mismo, digamos. Es preferible localizarlo en el otro. Por eso yo hoy decía justamente, de lo que odiamos en el otro habla de nosotros. Hay una frase que yo no recuerdo muy bien, que es de Freud, que es de cuando Pedro me habla de Pablo, sé más de Pedro que de Pablo. O sea, cuando alguien odia, cuando alguien se incomoda con algo, habla de él y no del otro. Habla de algo que muchas veces es inconfesable, que tiene que ver con las propias inseguridades. Así como no podemos pensar en una sexualidad única en nuestros días, es muy claro eso. Me parece que uno de los grandes dilemas contemporáneos es que cada uno tiene que inventar una nueva solución para su vida amorosa y sexual, porque las que considerábamos normas ya no funcionan como tales. Entonces, inclusive en los sujetos que se nombran como heterosexuales, inclusive en esos sujetos, no hay dos iguales, no hay una norma, cada uno tiene que hacer su invención, y su invención implica decidir qué se elige también. En ese sentido, un psicoanalista actual, que es Jacques Alain Miller, viene diciendo que justamente hay algo, inclusive en los adolescentes actuales, que es una dificultad para elegir entre tantas opciones, inclusive elegir sus opciones sexuales, pero también todo lo que tiene que ver con elegir sus futuros, las opciones de vida que quieren hacer. Porque una de las cuestiones contemporáneas es, hay tantas opciones, ¿cómo puedo saber cuál es mi opción? ¿Cuál es lo que puedo elegir? ¿Cómo puedo saber que no me restrinjo en eso? Lo que ocurre muchas veces es que eso resulta en que los sujetos van posponiendo esas elecciones y intentando
eliminar algunas opciones, intentando construir algo para sí mismos. Y eso también genera una dificultad en los encuentros, en que dos personas, sin importar si son del mismo sexo o sexos diferentes, puedan encontrarse también amorosamente y puedan soportar lo que Freud toma una parábola de Schopenhauer al hablar de que el gran problema entre las personas es la proximidad, es cómo soportar la intimidad con el otro. Y él habla una parábola de un grupo de erizos, un grupo de puercoespines, en una noche de invierno se tratan de juntar para sentir calor entre ellos, para no morir de frío. Pero al mismo tiempo, si se acercan mucho, se terminan pinchando con sus espinos. Y como que eso sería una buena representación de la sociedad actual, en la cual estamos siempre intentando buscar la distancia óptima con el otro para ni morirnos de frío, en lo que sería tal vez el síntoma más fuerte de lo contemporáneo, que es la soledad, ni pincharnos con nuestras espinas en todo lo que tiene que ver con lo insoportable, eso de acercarnos demasiado al otro, que él es diferente y que a veces puede llevar a la violencia. Hola gente, soy Katherine Garbo del programa Fuera del Paraíso. Aquí hablamos de inteligencia emocional, de la felicidad, de problemas familiares, laborales y de pareja, sobre tu relación con el dinero, con la gente, con tu entorno y con la vida. Aquí aprenderemos de relaciones interpersonales, de cultura de paz y autoconocimiento. Todos los lunes a las 7 de la noche por Radio U 101.9 FM. Este tema de que en el fondo hay miedo que el otro me contagie, dijiste, Ernesto. Entonces, hablando justamente de lo femenino, es como que lo femenino se ha dicho por tantos años que es debilidad, que es inutilidad, que es falta de derechos, que me puedo contagiar de eso, o el tema de la homosexualidad. Los hombres tienen una represión y un miedo brutal a otros hombres homosexuales. Y muy interesante el dato que diste de Brasil sobre la mayor parte de búsquedas en los motores de internet en donde se buscan transexuales. Justamente en Costa Rica, que es un país muy pequeño, a la par de Brasil, sumamente pequeño, también salió posicionado por una famosa página porno de internet como en uno de los principales países del mundo en consumo de pornografía. Y esto es impresionante, y esto nos hace querer entender las sociedades, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, es una sociedad altamente conservadora. Las búsquedas que arrojaron en estas estadísticas eran sexo homosexual, sexo anal. Entonces, ¿cómo ves este miedo al contagio? Bueno, ahí tendríamos dos temas que me parecen los dos importantes. Por un lado, ese punto del miedo a que el otro tenga algo que me contagie, que habla de una cierta inseguridad respecto a la propia virilidad, ¿no? Acá en Brasil tenemos un presidente de la República que hizo un chiste que, bueno, desde el psicoanálisis sabemos que los chistes tienen un trasfondo de verdad, de algo inconfesable. Hizo una broma de que no podía tomar una determinada bebida, que es una guaraná, porque es rosada, y si él tomaba esa bebida rosada se podía volver gay, se podía volver homosexual. Entonces uno lo que ve es cómo eso se genera en el imaginario de los hombres, de que a veces el toque, la bebida, alguna cosa, lo que habla de una gran inseguridad respecto a la propia sexualidad. Pero por otra tenemos un dato importante que traes, que es la cuestión de la pornografía. La pornografía es una gran fantasía masculina. No es casualidad de que existe una directora de pornografía para mujeres, que se llama Erika Lust, que es una directora española, porque eso implica que la gran mayoría de la pornografía está hecha para hombres. Y en la pornografía constatamos algunos hechos interesantes. Por un lado, la pornografía sería una repetición de la misma fantasía una y otra vez, en la cual, primero, el hombre muchas veces tiene una posición pasiva y es la mujer que prácticamente lo toma, lo seduce y todo. Y por otro lado, es una cierta idealización performática, podemos decir, una performance del acto sexual. El acto sexual pasa a ser algo muy... Siempre todo es perfecto, nada duele,
el órgano sexual masculino siempre está erecto, lo que va generando efectos en el imaginario de los hombres. Efectos como de que parece, bueno, acá en Brasil es de los países que más consume Viagra del mundo y empezó a ser una costumbre entre los adolescentes. Tomar Viagra ante la posibilidad de un encuentro sexual. Ni siquiera estamos hablando de adolescentes que tienen problemas de erección. Pero es ese punto de tiene que siempre estar funcionando. Todo tiene que funcionar. Y la idealización, la construcción de ese cierto imaginario del acto sexual hace que el verdadero acto, el verdadero encuentro entre dos cuerpos, sea siempre mucho más desteñido, podríamos decir, lleno de vicisitudes que a veces los hombres no soportan. Uno escucha muy fuertemente de que cada vez más hombres precisan de o drogas o el propio Viagra o tomar mucho alcohol para tener un encuentro sexual. Y escucho muchos hombres que dicen así abiertamente: cuanto más consumo pornografía, menos consigo estar con una mujer. Hace un tiempo había leído una entrevista a todo un movimiento que se está realizando en Japón, en el cual se hicieron unas cabinas sexuales para hombres, en los cuales hay una vagina de plástico y hay una película pornográfica siendo pasada, y que los hombres estaban prefiriendo esas cabinas a encuentros con mujeres. Y cuando le preguntaban a esos hombres, ellos hicieron una entrevista específicamente, salió en un diario, ahora no recuerdo el diario, él decía: es que el placer del otro es demasiado complicado, yo prefiero quedarme yo solo. Lo que nos muestra justamente eso que venimos hablando durante toda esta entrevista, que es la dificultad de soportar, de manejar, de hacer algo con el cuerpo del otro. Esa dificultad está mucho más fuerte en nuestros días. Y ese atravesamiento de, si la pornografía existía hace muchos años, podemos decir, las revistas, las fotos, ahora en nuestros días está en todas al alcance de la mano, podemos decir, en cualquier celular, lo que ha creado una masividad de eso, y lo que viene afectando todo lo que es el imaginario de los encuentros sexuales, pudiendo hacer que muchos hombres prefieran no tener un encuentro y masturbarse con una película pornográfica, que va generando también un imaginario de cómo es un acto sexual y cómo debería ser una mujer en el acto sexual para esos hombres. Es impresionante todo esto, sobre todo verlo en tiempos de pandemia, cómo la pandemia generó que muchísimas parejas se separaran, un aumento no solamente del divorcio y la separación, sino de la violencia intrafamiliar, pero qué duro, sobre todo, tanto para hombres como para mujeres. Pero hablando de los hombres, estos cambios sociales que van generando un mayor malestar, que van generando mayor inseguridad al ser, al yo, en ciertos sectores masculinos y, por supuesto, estos sectores femeninos que reciben los embates de ese miedo, podríamos decir, que eso es un miedo de esa violencia. Así que realmente ocupamos encontrar soluciones. El tiempo se nos va acabando, Ernesto. ¿Qué soluciones podrías encontrar desde tu saber, desde tu conocimiento, desde el psicoanálisis, desde lo lacaniano, desde lo terapéutico? ¿Cómo podemos luchar en contra de este mal de la humanidad? Durante la pandemia, lo que fue ocurriendo también es que las válvulas de escape que las parejas tenían se fueron diluyendo, fueron desapareciendo, y lo que constatamos no es solo separaciones o inclusive ese punto de la violencia que es tan terrible, hasta nuevas formas de relacionamientos, parejas abiertas, relacionamientos no monogámicos, que parejas incluso de muchos años empezaron a preguntarse por eso. Lo que parece que es interesante es pensar ¿qué es que es posible a cada pareja inventar y construir como forma de soportar la diferencia? Y salirse de ese ideal de que el otro tiene que ser lo que nosotros esperamos que tiene que ser. Lo que nosotros construimos como imaginario de quién es ese otro con el cual vivimos. Pero fundamentalmente me parece que tenemos que tener mucho ojo, estar muy atentos a estos cambios que están ocurriendo con los adolescentes. Todos nosotros vivimos un poco anacrónicos a nuestra época, decimos aquellas frases de tipo, en mis tiempos no pasaba esto. Lo que en general dice es que nosotros no estamos en nuestro tiempo. Los adolescentes son los que están verdaderamente en su tiempo. Por eso generalmente los síntomas de cada época son más fuertes en los adolescentes.
Y me parece que es importante estar atentos a eso y es poder escucharlos, poder hablar con ellos, poder permitir que la palabra circule. Desde Freud, me parece que hay una cosa muy importante, que es Freud empezó trabajando con pacientes, mujeres, que nadie quería escuchar, que eran las que tenían el sufrimiento llamado de histeria, que ahora se volvió una especie de insulto, ¿no? Pero que era una patología, y que él le dio voz a justamente esas mujeres. Lo que intentamos desde el psicoanálisis es siempre darle voz, o sea, devolverle la palabra a aquellos sujetos que son excluidos. En ese nivel de exclusión de la sociedad tenemos a los locos, tenemos a los niños, tenemos a las mujeres, tenemos a todos los sujetos que están inventando nuevas sexualidades y que es preciso darles una voz, no una voz social, sino una voz que ellos puedan inventar al hablar sus propias soluciones. Porque creo que cada vez se pone más en manifiesto de que las soluciones sociales ya no funcionan para todos. Cada vez más se constituye ese concepto de minorías, que en realidad ya se están convirtiendo en la mayoría, pero que habla justamente de la diferencia. Si antes teníamos la ilusión, porque no dejaba de ser una ilusión, de que todos somos iguales y que todos queremos las mismas cosas, lo que crece actualmente son las opciones. Hay no sé cuántos servicios de streaming, hay no sé cuántas opciones de ver cosas diferentes, de tener gustos diferentes. Entonces lo fundamental es salirnos de nuestra burbuja. Las redes sociales, en cierta medida la internet entera, promueve algo de la burbuja, para darnos cuenta, para percibir que los otros son diferentes y que ellos pueden ser diferentes y que eso no me afecta, no debería afectarme. Deberíamos poder soportar la diferencia del otro, porque eso nos permite también a cada uno de nosotros intentar conectarnos con eso que tenemos de diferente. No solo soportar la diferencia del otro, aprender para poder también escuchar eso de lo que no queremos saber nada. Desde la perspectiva del psicoanálisis, cada uno de nosotros está atravesado por una dimensión que llamamos del inconsciente, que no es nada terrible, es básicamente que hay algo en nosotros mismos de lo cual no queremos saber nada. Queremos que se permanezca escondido, inclusive para nuestra propia conciencia. Entonces, percibir, soportar lo diferente también es entender, soportar y aprender de lo diferente en nosotros mismos. Por eso para nosotros es tan importante la palabra, porque la palabra hace una conexión, hace un nexo. Y cuando podemos hablar de lo que sufrimos y alguien nos escucha, eso cambia, nos permite hacer algo diferente con eso. Y no quedar presos, angustiados, sufrientes, sino volver a ser aquellos que tenemos algún cierto manejo, alguna cierta posibilidad de cambio. ¿Qué relación ve usted, Ernesto, con la polarización que se puede observar en redes sociales? Esa polarización entendida como posiciones extremas. Hay gente que dice blanco, otros dicen negro, unos dicen sí y sí es sí, otros dicen no. Los blancos son mejores, los negros son mejores, no tolero lo que el otro piensa. ¿Qué relación ves con eso y la denominada burbuja tecnológica? ¿Podrías desarrollar un poquito este tema? La llamada burbuja en la cual en cierta manera vivimos en las redes promueve de que veamos cada vez menos opiniones diferentes a la nuestra. Si tenemos una determinada opinión política, los algoritmos de la red social lo perciben y empiezan a mostrarnos aquello que coincide más con nosotros. Lo que crea la falsa ilusión de que todos pensamos igual, o que yo formo parte de una mayoría que piensa de una determinada manera. Y eso va generando una dificultad, es uno de los problemas contemporáneos. Cada vez estamos menos expuestos a lo diferente, a aquel que piensa diferente a nosotros. Y cada vez es más difícil mantener un lazo de diálogo con aquel que piensa diferente. En aquella lógica paranoica que estábamos hablando, en la cual el otro que piensa diferente es nuestro enemigo. Y no hay posibilidad de escuchar algo de eso. Entonces todo lo que viene de él es el mal. Y eso hace que se construya un poco esa polarización, el bien contra el mal, dice Navi. Y es impresionante porque justamente no existe ni el bien absoluto ni el mal absoluto.
Al localizar todo lo malo en el otro es una forma de también unir grupos. Los grupos se constituyen a partir del odio. Es mucho más fácil construir un grupo a partir del odio que del amor. ¿Por qué? Porque el odio tiene un objetivo en común. Odiamos a lo mismo. Y eso permite una cierta aglutinación. Existen grupos de odio muy fuertes en Internet. Así como existen grupos políticos que básicamente se constituyen por odio a otro personaje o a otro tipo de personas, a otro grupo. Lo que se ve es como que cada vez es más difícil de soportar a aquel que piensa diferente. O aquel que tiene elecciones, sean sexuales, amorosas, políticas, sociales, diferentes a mí. Por eso es muy importante ese punto que hoy decía, de que en la propia educación se incluya algo que tenga que ver con la alteridad, con entender esas diferencias. Pero no solo en la educación formal, sino en eso que se transmite en las familias. Porque lo que se va generando es cada vez más esas burbujas también dentro de las familias. En sujetos que se reúnen solo con iguales y que intentan excluir otros. Por eso es tan importante también la posibilidad de reconocer al otro en su diferencia. Reconocerlo como diferente y que eso no disminuye nada mío. La diferencia no implica un juicio de valor en que uno es mejor y el otro es peor, sino elecciones diferentes, con diferentes problemas, con diferentes satisfacciones, con diferentes defectos y diferentes virtudes. ¿Cómo reconocer las diferencias de los otros sin sentirnos amenazados? Yo sé que esto es un proceso grandísimo, es toda una labor de socialización, venimos socializados así por nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros países. Es un tema también que tiene que ver con educación emocional, alfabetizarnos para poder hacer una lectura de lo que estoy sintiendo, sobre todo los hombres. El tema de entrenamientos en comunicación, no queda otra que si una de las propuestas es la puesta de la palabra, tienen que haber entrenamientos de comunicación porque esta no viene sola, no viene por arte de magia. Tenemos que adquirir todas estas habilidades y por supuesto también la terapia. La terapia es importantísimo para luchar en contra de esas idealizaciones y las supuestas amenazas del yo. Así que, Ernesto, ¿cuál sería esa solución para no sentirnos amenazados por el otro? Ya vemos la gravedad de los motores de búsqueda de Internet que seleccionan para nosotros aquello que nos gusta, aquello con lo que estamos de acuerdo, y eso lo hacemos con nuestros likes, con nuestras visitas. Por eso nos están observando, nos están vigilando. Y cómo oponernos a esas fuerzas antagónicas dentro de la sociedad y la salud personal de nosotros mismos y de las personas que nos acompañan. Bueno, yo considero que existe esa apuesta fundamental en la palabra en el sentido también de escuchar al otro, de escuchar lo que el otro tiene que decir. A veces nos cuesta mucho ponernos cada uno en esa posición, de preguntarle al otro qué le pasa. Tendemos a asumir que, bueno, él está así por tal cosa, o me trata mal por tal otra. Y a veces preguntar es un tema interesante. Existen algunos movimientos, por ejemplo, interesantes de grupos de hombres que empiezan a hablar sobre lo masculino, sobre cómo fueron educados, e inclusive sobre sus tendencias agresivas, y que ese escuchar uno al otro van descubriendo de que no todos los hombres son iguales, y que a veces uno cree muchas cosas que cuando escucha al otro se deshacen. Entonces me parece que la apuesta a la palabra también es la apuesta en la escucha, en la posibilidad de escuchar y escucharse. Porque a veces cuando uno habla y cuando uno escucha, dice cosas inesperadas. Se escuchan cosas que no esperamos también. Y me parece que esa sorpresa es fundamental, es cómo es el otro, e inclusive ese otro que llevamos adentro, nos puede sorprender y nos puede hacer descubrir de que no hay tantas diferencias. De que por más que el otro sea diferente, hay en muchas cosas que somos iguales. Tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, tenemos inseguridades, tenemos angustias, tenemos mucho que no sabemos cómo hacerlo y en eso nos parecemos. Y a veces la solución que inventó el otro nos puede ayudar, no necesariamente para imitarlo, pero para pensar que tal vez yo pueda inventar otra solución también y de que yo pueda manejar de otra manera esa diferencia del otro. Me parece que la apuesta en la palabra siempre es una apuesta también en la escucha de la palabra del otro.
Entonces lo que podemos intentar hacer justamente es también exponernos a esa diferencia. Escuchar el discurso del otro por más que lo rechacemos. Permitirnos tener esa escucha. Me parece que ese es un camino que puede ayudar, más allá del tratamiento personal de cada uno, más allá de buscar ayuda cuando uno siente que no está soportando, que no está dando cuenta, porque hay un montón de vicisitudes de la vida. Una de las cosas interesantes de la pandemia es que nos trajo esa posibilidad de no solo yo estar hablando con ustedes, sino cada uno buscar un tratamiento, y así como yo tengo pacientes en varios lugares del mundo, y que eso va generando de que las personas puedan hablarse más. A veces es tan difícil hablar con gente que se supone que somos cercanos, como nuestros padres. A veces es tan difícil escucharlos. A veces tenemos esa tendencia a creer que ellos no nos quisieron, fueron malvados. Y cuando los escuchamos descubrimos que son personas igual que nosotros y que tienen sus problemas y que siguen sus angustias y que intentaron hacerlo mejor. Entonces es dejar de suponer el mal en el otro y empezar a escuchar que el otro también sufre. Ernesto, muchísimas gracias. Hemos estado en esta conexión internacional desde Belo Horizonte, Brasil, San José, Costa Rica. Muchísimas gracias por esta entrevista, todo este conocimiento que nos has dado. Yo quisiera recomendarles justamente en ese ejercicio de la palabra, de la escucha, de la empatía, como estás diciendo, Ernesto, deshacer esas creencias que teníamos sobre los otros. Quiero recomendarles unas herramientas maravillosas demostradas por la ciencia, como lo es el método de la CNV, la comunicación no violenta del Dr. Marshall Rosenberg. Pueden consultarlo con la Universidad para la Vida, y ahora, como el mundo es uno, cualquier persona, en cualquier lugar que usted esté, puede realmente tomar esa capacitación o busque herramientas en Internet. Aproveche que estamos en esta era tecnológica que también nos hace tanto bien si sabemos usar las redes en forma adecuada. Les recomiendo también la herramienta llamada Círculos de Diálogo de Arturo Luna. Incluso hay un libro del Instituto Colombiano de Logoterapia. Y les recomiendo también buscar información sobre Luis Castellanos, el lenguaje positivo. Así que muchísimas gracias, Ernesto, muy amable por habernos concedido esta entrevista, y a todos les esperamos el próximo lunes al ser las 7 de la noche. Bueno, yo quiero agradecer esta invitación y esta entrevista que ha sido a mí me ha gustado mucho charlar con ustedes, y lo que yo quiero recomendar es que cuando el sufrimiento se vuelva muy insoportable para cada sujeto, para cada persona, cuando algo aparezca ahí y que permita cuestionarse, que busquen ayuda, sea como sea con un tratamiento personal, sea con otra forma, sea poder hablar con alguien, que busquen ese diálogo. Me parece que eso es lo fundamental, que cada uno busque la posibilidad de ser escuchado por un otro. Muchas gracias. Para reflexionar sobre inteligencia emocional, autoconocimiento, felicidad, relaciones, te esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche por Radio U. Fuera del Paraíso, porque estar mejor siempre es posible.